Porque es parte de la conversación de todos los padres, se habla mucho de esto, se habla mucho del momento en que llevamos nuestros hijos a la escuela y parecen zombies, es de noche, no entendemos qué pasa, vemos que sufríamos nosotros también a las 6 de la mañana cuando caminábamos por calles oscuras del conurbano rumbo al colegio, fumando en mi caso. ¡No! Sí, ya me acuerdo que era de noche y fumaba mis primeros cigarrillos desde casa hasta la escuela, entraba con un olor a pucho, una cosa rara, pero no. Pero escuchen esta estadística que es interesante. 8 de cada 10 escuelas empiezan las clases antes de que salga el sol. Ese es el dato y es la conversación que circula. Muchos padres dicen, che, esto es medio ni que ver los chicos, ¿no? Pero es medio inhumano. Vamos a hablar de eso, a ver qué pasa. La Universidad Torcuato Di Tella publicó el primer mapa nacional de horarios de inicio escolar, que indica que el turno mañana de las escuelas secundarias empiezan las clases a las 7:31. Este horario no se cambia desde hace décadas. Ahí está. Las clases empiezan en promedio a las 7:30 de la mañana. A las 7:30 de la mañana de diciembre es una cosa. A las 7:30 de la mañana de agosto o de julio es verdaderamente la noche. El turno mañana arranca de noche en promedio 85 días al año. Qué bárbaro, me acuerdo de esa primera hora. Ay. En la oscuridad, ¿viste? Y veías que no amanecía, no arrancaba el día todavía. Y la historia te estaba hablando y no sabías qué hacer. Los especialistas alertan que comenzar tan temprano genera un impacto negativo en el rendimiento académico y también en la salud adolescente. O sea, que si esto está probado, ¿de qué estamos hablando? María Julia Leone, de la Universidad de Tella, está con nosotros para hablar de esto. ¿Qué tal, María Julia? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Gracias, nos has traído paz. Veníamos de una... Nos has traído la paz para volver al tono de la conversación. No nos portamos siempre así, pero bueno, perdón. No, tenemos esta gran capacidad de ir del barullo a la curiosidad y al silencio. Muy bien. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Qué hacer con...? ¿Hay posibilidad de modificarlo? Es una discusión histórica ya. Sí, la verdad que el horario de inicio escolar es un tema que hace mucho tiempo se está discutiendo, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Y en algunos países se han hecho cambios, sí, porque básicamente yo trabajo en el impacto que tiene este horario de inicio escolar desde la cronobiología, así que estudia las variaciones diarias en nuestro funcionamiento, en nuestra salud. Y los adolescentes en particular, durante la adolescencia nos volvemos más nocturnos, ¿sí? Y entonces hay como dos fuerzas, por un lado son más nocturnos y por el otro lado está el horario de inicio escolar que empieza muy temprano. Eso claramente hace que el sueño sea más corto los días hábiles, ¿sí? Claro. Y entonces los chicos duermen poco, ¿sí? Y hay muchísima evidencia que muestra que dormir poco y encima en horarios que no son adecuados o no son regulares entre días hábiles y días libres, ¿sí? Está asociado con muchísimos problemas de salud, incluyendo salud mental, ¿sí? Que claramente es un tema muy preocupante en estos tiempos, y de rendimiento también, ¿no? Claro. Entonces, más allá de que yo vengo estudiando y tengo distintos trabajos científicos publicados relacionados con esto en nuestro país, ¿sí? Y de hecho evaluamos el primer cambio de horario en una escuela chiquita de nuestro país que cambió el horario escolar para que la escuela empiece más tarde, ¿sí? Una cosa que no sabíamos era a qué hora empiezan las escuelas en nuestro país, ¿sí? Porque si no tenemos evidencia no podemos saber a dónde es más importante, cuál es la magnitud del cambio que deberíamos estar pensando, ¿sí? Cuáles son las potenciales consecuencias, ¿no? Entonces, teníamos la información, no estaba disponible públicamente y preguntando llegué a que estaba esta información relevada en todas las escuelas de nuestro país. Mirá. El relevamiento anual que se hace una vez al año, el de 2024, es donde basamos este dato, con lo cual hay más del 90% de las escuelas de todo el país relevadas, sí, para que tengamos una idea del alcance que tiene esto, ¿no? Y entonces lo que vemos es que un poco lo que contaban. Si el horario de inicio escolar promedio es a las 7:30 de la mañana, hay variaciones entre las distintas jurisdicciones, ¿sí? Con lo cual hay algunas jurisdicciones que empiezan a las 7:07 en promedio, como Santa Fe, con el 70% de las escuelas que empiezan antes de las 7:15. Ahí está Misiones también, ¿sí? Y hay otras escuelas, por supuesto, donde el horario de inicio escolar del turno de mañana es más cercano a las 8 de la mañana. Ninguna es más de las 8 de la mañana, ¿sí? Claro. Prehora. ¿Ustedes no tuvieron nunca prehora en la secundaria donde
En mi escuela había pre-hora y entrabas. Es una locura. No me acuerdo si 7 menos 10 o 7 y 10. Una cosa. Nosotros éramos 8 menos cuarto. Sí. Es una locura, vas a decir eso, es una locura. Es una locura, sobre todo por algunas razones extras, que es que relacionado con el amanecer, ¿no? Que la escuela empieza de noche, ¿no? Un poco lo que decían recién. ¿Sí? Y si miramos qué pasa en distintos momentos del año y en distintos lugares de nuestro país, porque la amplitud que tiene el territorio de nuestro país hace que el amanecer ocurra en distintos momentos, en distintas horas reloj, en distintos momentos del año y en distintas ciudades, distintas jurisdicciones, ¿no? Y entonces, básicamente, si comparamos la ciudad de Buenos Aires con Mendoza, en Mendoza amanece más tarde, ¿sí? Entonces, a igual horario de inicio escolar, faltaría más tiempo para que amanezca en Mendoza que en Buenos Aires, ¿sí? Claro. Lo que vemos es que el horario de inicio escolar cambia con la ubicación geográfica, pero que si vemos en junio, por ejemplo, el 20 de junio, que es cuando amanece más tarde en todo el país, en todas las jurisdicciones del país, la escuela comienza antes de que sea de día, ¿sí? Claro. Cuando todavía está oscuro, en todas las jurisdicciones en promedio. Y eso ¿sí? tiene que ver con la necesidad de las familias, digamos, de los padres De que las van a familias trabajar. probablemente, y también de que en nuestro país algo que ocurre es que muchas instituciones tienen más de un turno, ¿sí? Y entonces, y más de un nivel muchas veces, y entonces tienen que ubicar todo lo que necesitan que tenga esa institución, ese edificio, digamos, en los tiempos que tienen. ¿El ¿no? ideal que sería que arranque que a las 9? Bueno, el ideal depende de muchísimos factores, pero una de las cosas que deberíamos tratar es que la escuela no empiece de noche, ¿sí? Nosotros, las personas, desde la biología, somos diurnas, estamos activas de día, tenemos que dormir de noche, nuestro cuerpo no está preparado para estar activo y mucho menos aprender de noche, ¿no? Entonces, Lo que pasa es que eso te obliga a cambiar como medio que cada 2 meses el horario escolar. Bueno, claramente es muy difícil cambiar el horario de inicio escolar a lo largo del año, pero uno podría pensar distintas alternativas, ¿no? Por supuesto que cuanto más tarde mejor, ¿sí? En Estados Unidos se propone, por ejemplo, que las clases no empiecen antes de las 8:30 en la escuela secundaria, ¿sí? En nuestro país eso debería ser, en mi opinión, un poco más tarde, porque amanece más tarde por distintas razones, ¿no? Y yo una cosa que me gustaría contarles es que si tenemos el problema de que la escuela empieza antes de que amanezca, podemos cambiar el horario de inicio escolar, que la escuela empiece más tarde, que sea implementado en distintos lugares del mundo, pero también podríamos pensar en cambiar el horario del amanecer. Y a mí me gusta decir esto porque es cómo vamos a cambiar el horario del amanecer. Ahí suena alucinante. El uso horario, ¿no? El uso horario, que es un proyecto que tiene media sanción de diputados. Claro, lo que planteó Hicimos Cobo. acá, ¿no? Sí, que se viene planteando hace varios años y que básicamente ahora tiene media sanción en diputados y que todavía no fue Pero tratado viste que en hubo Senado. ahí en muchas ese críticas. momento, claro, todos los expertos que llamamos de ese área no estaban de acuerdo con el cambio del uso horario. Expertos de cronobiología ninguno va a estar en desacuerdo. No de personas, sino más con Golopec me parece que hablamos, o él inclusive había hecho un hilo de Twitter, de X, explicando por qué ese proyecto estaba mal. No sé si el cambio de horario, sino ese proyecto en particular. Yo no te lo puedo contar porque me pierdo, porque es como muy técnico, muy específico. Claro, no tengo ninguna duda de que Diego no va a estar en contra de que se adopte el uso horario que corresponde a nuestro país, sí, básicamente, porque Argentina está geográficamente ubicada en -4. Actualmente adoptamos la hora de -3. ¿Eso qué implica? Que cuando es el mediodía solar, nuestros relojes marcan a la 1 en la ciudad de Buenos Aires. En Mendoza, más de la 1:30, ¿sí? Entonces, adoptar -4 implicaría que eso se alinea, ¿sí? Que cuando el sol está sobre nuestras cabezas, el mediodía solar, sí, marcaría las 12 acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Y como consecuencia, el amanecer empieza más temprano, sería más temprano, ¿sí? Entonces la escuela, si bien no cambiás el horario de inicio escolar, está más lejos del amanecer. Tenemos que atrasar los relojes. Sí, sería que en lugar de ahora son las 10 y pico, serían las 9 y pico. Claro. Las 11 y pico. Y el amanecer sería a las 7 de la mañana. Y el amanecer sería 1 hora más tarde de lo que es ahora. Al revés. Claro. Una hora más temprano, perdón. Tenemos siguiendo atentamente. Más temprano, sería a las 7. Sería más temprano, a las 7 de la mañana. Sí, exactamente. Y lo ideal sería que desayunar en casa, que ver la luz y salir caminando bajo el sol. Claro, lo ideal es exponerse para alinearse. Los ritmos diarios, los ritmos circadianos que les llamamos, que básicamente controlan y regulan todo nuestro funcionamiento y nuestro desempeño, se ponen en hora por la luz del sol. ¿Sí? La luz eléctrica también, ¿no? Y sobre todo es importante exponerse a la luz a la mañana.
¿sí? Claro. Porque esto hace que se alinee correctamente, ¿sí? Y no exponerse a la noche, ¿no? Claro, Por eso también las pantallas a la noche es un tema, ¿no? Te abro un poquito el tema. Sí. Cuando alguien tiene que trabajar de madrugada, cuando alguien tiene que trabajar entre las 3 de la... Se levanta a las 3, muchos periodistas que conocemos, a las 3 de la mañana se levantan, se bañan, tienen que ver los diarios. A las 5 de la mañana. A las 5 entran, a las 6 están al aire, y después mucha gente que trabaja de madrugada. ¿Qué pasa con esos cuerpos? ¿Se adaptan o no se adaptan? A ver, claramente el trabajo nocturno y el trabajo rotativo está asociado a muchísimos problemas de salud. ¿Sí? De salud, digo, empezando por obesidad, problemas metabólicos, pero también está asociado a mayor riesgo de contraer distintos tipos de cáncer, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque es muy difícil adaptarse a un turno nocturno. Por esto que les decía antes. Claro. La biología de las personas es que estamos preparados para estar activos durante el día. Es imposible. Es imposible. Es imposible porque básicamente lo que deberíamos hacer es cambiar nuestro ciclo de luz-oscuridad, ¿no? Si trabajamos de noche deberíamos no ver luz de día y exponernos a luz brillante de noche cuando estamos trabajando. Pero en una vida en sociedad eso es muy difícil, ¿no? Claro. Entonces, si eso se pudiera hacer, uno se podría adaptar, porque uno se adapta si uno se va a otro país donde hay otro ciclo de luz-oscuridad, uno se adapta, lleva un tiempo, si uno se siente no muy bien los primeros días, pero se termina adaptando, ¿sí? Pero viviendo en un lugar donde el ciclo de luz-oscuridad es de una manera... Nunca te adaptás. No. Yo hice 12 años primera mañana es y no que sin cambiar el ciclo ruego de a Dios no hacerlo nunca. No. Y uno se siente mal y es muy difícil por esto, porque el reloj que tenemos en nuestro cerebro, tenemos un reloj básicamente que controla estos ritmos circadianos y que se pone en hora por la luz. Se está tratando de poner en hora todo el tiempo, ¿sí? Porque tenemos que estar activos en un momento donde no está preparado y no lo logra nunca. Y eso... Pero ahora pareciera que el tiempo es algo que se abrió. El tiempo no tiene como, viste, los compartimentos, ¿no? Donde lo laboral, lo personal. La forma de habitar el tiempo, quiero decir. La forma en que habitamos el tiempo ya no es una forma histórica y clásica de lo que estamos hablando. El tiempo está abierto, nada termina, nada deja de suceder, todo sucede todo el tiempo. Y si yo me desvelo a las 3 de la mañana, está pasando algo. Sí, entonces el tiempo es algo abierto que no tiene... mojones. Y cambió el formato del trabajo en ese sentido, ¿viste? Como el trabajo ahora es híbrido, el trabajo es por proyecto, entonces terminás haciendo algo a la tarde y laburando a las 2 de la mañana, como esa flexibilidad, como desdibujó ese rol. Es un caos. Sí, de hecho ese es un problema para estos ritmos circadianos que afectan de nuevo, en consecuencia para nuestra salud y nuestro desempeño, y es que en las claves sociales, los horarios, ¿sí? Regulares, no se alinean también. ¿Sí? Nos sincronizan, decimos nosotros, ¿sí? Nos ponen en hora, ¿sí? Entonces, cuando uno maneja sus propios horarios, que está bien porque uno podría, entonces, si yo soy más nocturna, voy a trabajar más tarde, ¿sí? Pero si yo empiezo a desdibujar eso y lo hago en distintos horarios todos los días y muy diferentes entre días hábiles y días libres, entonces eso tiene consecuencias para nuestra salud. Es el jet lag social que habrán escuchado alguna vez, ¿sí? Que también está asociado a distintos tipos de consecuencias de cuando te dicen sos búho o alondra, ¿es una pavada? No, claro que no. Es el cronotipo. Bueno, depende cómo sea el contexto, ¿no? Pero el cronotipo, que se asocia con estos hábitos más nocturnos o más matutinos, tiene que ver con la hora que marca nuestro reloj biológico. Claro, ¿sí? Hay gente que está más ¿Y eso de qué depende? Y eso depende de muchísimos factores, pero hay predisposición genética, depende de la edad. Por eso yo les contaba que en la adolescencia somos más nocturnos y después que pasan los 20 años, alrededor de los 20 años, progresivamente nos volvemos más matutinos. ¿sí? Pero además depende de la exposición a la luz. Las personas que viven en ambientes más rurales, por ejemplo, en general son más matutinas, ¿sí? Y también las personas que viven más al este, en una misma zona horaria, son más matutinas que las que viven más al oeste por estos horarios del amanecer. Qué interesante. ¿Sí? Me fui del tema escuelas y ahora volvemos, pero cuando, por ejemplo, ordenás un poco el ritmo, ¿no? Y vas con el ritmo de la luz, tengo una sensación, vos me decís así, de que el cuerpo está como muy coherente en términos de lo que te avisa. Por ejemplo, arrancás el día temprano y trabajás, como nos está pasando a nosotros ahora. Arrancamos el día temprano, trabajamos a la mañana, a tipo las 2 de la tarde el cuerpo me dice que necesita descansar un poco, breve. Me lo dice el cuerpo. Estoy conversando con alguien. O estoy en mi casa solo y el cuerpo me dice,
che, algo tenés que hacer porque o te acomodás en el sillón o te tirás en horizontal, pero algo tenés que hacer con esto. Vas a empezar a cabecear. Entonces, porque algo pasa, ¿viste? Entonces, por ahí, si estoy en casa, es una media hora de siesta y vuelvo a arrancar para el último tramo del día. Y después llega la noche, y cuando llega la noche, yo digo, esta noche la rompo. Esta noche miro una peli, leo el libro. A las 10:30. Estoy como con un entusiasmo genial. Y a las 10:30 de la noche... Sí. Se me cae un párpado. El abuelo tiene sueño. Se me cae un párpado. Digo, che, y quiero ver una serie que estoy viendo y no la puedo ver porque no. Y termino, obviamente, por suerte, quedándome dormido a las 11:30, como mucho. Eso es que el cuerpo, esa es la inteligencia de adaptarse a lo circadiano, ¿no? Claro, sí, totalmente. Los ritmos circadianos básicamente existen en las personas, no solo las personas, existen en todos los organismos vivos donde se los ha buscado, digamos, ¿no? Claro. Todos los organismos tenemos variaciones y esto tiene que ver con que vivimos en un ambiente donde el ciclo de luz-oscuridad se repite cada 24 horas desde hace millones de años, ¿no? Claro. Y entonces eso hizo que aparezcan estas variaciones en nuestro funcionamiento que hacen que la principal ventaja es que podamos anticiparnos a los cambios en el ambiente, ¿sí? Imagínense para animales, que es un poquito más fácil de pensarlo, por ejemplo, que estén activos durante la noche, ¿sí? Si salieran de su madriguera, por ejemplo, a ver si hay luz o no, quizás hay un predador y se los come, ¿no? Claro, exacto. Y entonces tienen que poder predecir esos cambios, ¿sí? Claro. Lo mismo con nosotros, ¿sí? Estos ritmos circadianos, cuando están bien adaptados al ambiente, ¿sí? Esto que vos contabas, ¿sí? Te permiten predecir lo que vos necesitás en cada momento del día, de alguna manera. Es un síntoma muy, muy claro. Claro, y entonces las variaciones van a ocurrir y van a ser cada vez más robustas, ¿sí? Si vos estás alineado y mantenés eso todos los días. En cambio, si todos los días haces algo distinto, entonces eso no es tan robusto, es mucho más débil y aparecen síntomas. ¿Sí? Juliana, hay un estudio, o existe, se está mirando cuánto impacta, cuánto se pierde de aprendizaje en el hecho de que los chicos empiecen de noche la escuela. Si hay una merma, si hay algo de... Pues habría que medir eso ahora, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros venimos trabajando en eso. Lo que pasa es que depende de muchísimos factores, ¿no? De nuevo, en Argentina somos más nocturnos, para empezar, que en otros países del mundo, como Estados Unidos, Alemania, ¿sí? Entonces, pensar en que un mismo horario de inicio va a tener el mismo impacto que en Estados Unidos es por lo menos... arriesgado, digamos, ¿no? Pero seguro que cuanto más tarde, mejor, ¿sí? Claro. Entonces, nosotros tenemos algunos resultados de una muestra muy grande de una escuela de la Ciudad de Buenos Aires, donde comparamos el rendimiento de adolescentes que van a 3 turnos distintos, ¿sí? Y que el turno mañana... En la provincia hay por lo menos mis sobrinos van a una escuela que tiene 2, 3 turnos. Claro. Y entonces comparamos cómo era el rendimiento, en este caso las notas, ¿sí? En el turno mañana, en el turno tarde y en el turno vespertino, pero no solo en cada turno, comparando los turnos, sino comparando dentro de cada turno según el cronotipo, esta hora interna de los adolescentes, ¿no? De este reloj que tenemos, ¿no? Y entonces, porque hay algo que siempre se dice, es que al que madruga Dios lo ayuda, ¿no? Al que se levanta temprano le va mejor, ¿sí? Hay como algo así, y que es más nocturno, entonces es más vago, ¿sí? Y eso tiene un correlato en la evidencia científica que mostraba, sí, que los matutinos tienen mejor desempeño en general. Pero claro, tienen mejor desempeño porque son evaluados a la mañana, ¿no? Y entonces, ¿qué es? ¿Es que son matutinos, tienen alguna ventaja? ¿O que ser matutino y ser evaluado a la mañana te da una ventaja sobre los que son evaluados a la mañana y son más nocturnos, ¿no? Y entonces eso es lo que pudimos evaluar acá en nuestro país, en esta muestra que tenía 3 turnos, donde los chicos son asignados por sorteo, digamos, a estos turnos, con lo cual eso también elimina distintos sesgos que para la ciencia y el estudio científico es importante, porque si no podrían ser otros factores que explica esto. Y lo que vemos es que claramente a los matutinos les va mejor que a los nocturnos en el turno mañana, ¿sí? Sobre todo en matemática la diferencia es mayor, pero en el turno tarde esa diferencia desaparece y en el turno vespertino incluso se revierte, les va mejor a los más vespertinos y a los que tienen cronotipos más nocturnos en lengua, pero no en matemática. O sea que hay un efecto ahí del horario que importa, ¿sí? Pero hay algo pero no también del... 100% determinante. No es 100% determinante, por supuesto, o sea, que... ¿les siguió yendo mejor a los de la mañana? No, a los matutinos
matutinos les va mejor que a los nocturnos en el turno mañana, ¿sí? Pero en el turno tarde no hay diferencias. Y a los nocturnos. Y en el turno vespertino o no hay diferencias o les va mejor en lengua a los que son más vespertinos, ¿sí? Pero y no entonces hay algo del horario que importa y que, por supuesto, que no había evidencias de esto en otros lugares del mundo. Primero porque es raro que haya un turno vespertino, ¿no? En adolescentes. Sí, claro. Y además que no haya sesgos de este tipo de que si no son asignados al azar, en muchos lugares se elige el turno, claro. ¿no? Y entonces se elige el turno mañana primero porque hay una cosa social de que a la mañana es mejor y entonces pasa de que el ordenamiento de la casa. Los que son más aplicados eligen el turno mañana. Muy bien. Bueno, muy interesante, la verdad. Bueno. Muchas gracias por venir, María Juliana Leone. Te dije María Julia cuando... ahora corrijo. María Juliana Leone de la Universidad de Itela. El dato es que 8 de cada 10 escuelas empiezan las clases antes de que salga el sol. Pedimos like.